Salomón nunca pidió oro, pero el oro lo persiguió. Nunca buscó el poder, pero los reyes se inclinaron ante él. ¿Por qué? Porque Salomón comprendió la única verdad que la mayoría de los hombres ignoran. La sabiduría es la raíz de todas las riquezas. No el esfuerzo, no la ambición, entendimiento. Este discurso no es sobre la historia, es sobre ti y de las preguntas que has sido incapaz de responder. ¿Por qué sigues sintiéndote perdido, aunque trabajas más duro que nunca? ¿Por qué tu vida carece de dirección aunque persigues todas las metas? ¿Por qué lees, te esfuerzas, pero sigues sin paz, sin dominio? Porque has perseguido lo que Salomón rechazó, has buscado resultados sin ley, has perseguido el éxito sin comprender la estructura que lo sostiene. En la próxima hora te entregaré los principios que hicieron de Salomón el hombre más sabio que jamás haya vivido. Aprenderás cómo gobernar tus pensamientos, cómo construir riqueza sin adorarla, cómo escuchar la voz de la verdad en silencio y cómo convertirse en el tipo de hombre al que Dios mismo confiaría la abundancia. Si estás listo, comencemos. Introducción. La sabiduría secreta del rey Salomón. Estás a punto de descubrir la lógica espiritual detrás de uno de los hombres más sabios que jamás haya pisado esta tierra. No porque conquistara tierras o construyera imperios con sangre, sino porque entendía la ley. No hablo de la ley moderna, hablo de la ley que está detrás de todas las cosas, la ley que gobierna el poder, el oro, la paz y el propósito, la ley que Salomón dominaba. La mayoría de los hombres de hoy quieren oro, pero pocos están dispuestos a convertirse en oro. Quieren el palacio, pero descuidan la piedra angular. Salomón no pidió oro, sino entendimiento. Y los cielos le respondieron. Lo que recibió, dominio, riqueza, paz y dominio, no llegó por casualidad, guerra o herencia. Llegó por respuesta divina a un deseo mental definido y alineado con la ley eterna. Persigues resultados, te machacas, copias estrategias, veneras lo externo, pero entiende esto, los antiguos no construyeron templos, reinos o dinastías con ruido, construían en silencio, construyeron por ley, y Salomón construyó lo que ninguna estrategia moderna puede comprar, un nombre que resuena a través del tiempo. El verdadero tesoro no era el oro de Salomón, sino la mente que lo magnetizaba. Él se alineó primero con la ley divina, y todas las riquezas le siguieron. Esa misma ley sigue rigiendo la riqueza hoy en día, pero los hombres ya no la buscan, buscan atajos, y por ello siguen siendo esclavos de sistemas que deberían mandar. Piden influencia, por abundancia, por claridad. Pero déjame preguntarte esto, ¿has pedido comprensión? ¿Has pedido la sabiduría para gobernar lo que buscas o solo el resultado? Salomón pidió correctamente. Él sabía, el hombre que gobierna su propia mente, pronto gobierna todas las cosas bajo el cielo. Lo que voy a revelarte no te consolará, sino que te enfrentará. Pero la verdad siempre lo hace. Te mostraré que no has fracasado por falta de herramientas, apoyo o tiempo. Has fracasado porque aún no has comprendido las leyes que Salomón obedeció, la sabiduría que convierte a los hombres en reyes. Y por eso te digo ahora, busco la comprensión por encima de las posesiones, porque cuando entiendas ya no perseguirás el oro, lo dominarás, porque la sabiduría es riqueza en forma de semilla. Cuando la plantes, la alimentes, la obedezcas, vendrá la cosecha, y ningún hombre, ningún sistema, ningún fracaso podrá arrebatártela. En este discurso te enseñaré cómo construir riqueza de la forma en que Salomón lo hizo, a través de la ley interior, a través de la claridad silenciosa, a través de la alineación con los principios, a través de la obediencia al orden. Ningún truco moderno sustituirá lo que estás a punto de aprender. Lo que sigue no es propaganda, sino jerarquía. No es teoría, sino trono. Que esta sea tu declaración.
Me convierto en el gobernante gobernándome a mí mismo. Que esa identidad sustituya a todas las demás. El mundo tiene suficientes seguidores, tiene suficiente ruido. Lo que le falta, lo que pide a gritos, es el regreso del hombre de ley, el regreso del que gobierna primero desde dentro y por tanto no puede ser gobernado desde fuera. Esto no es para el hombre que quiere facilidad, no es para el hombre que busca ventajas temporales. Esto es para el hombre que desea dominio, no aplausos, poder, no popularidad, legado, no lujo. Y ese hombre debe aprender como aprendió Salomón. Las riquezas no se conceden, se revelan a quienes buscan la sabiduría. Has llegado a una línea en la arena, crúzala. A partir de este momento no hables más de tu pobreza, no hables más de lo que te falta. Empieza a hablar de comprensión, empieza a hablar de gobierno interior. Comienza a moverte no por emoción, sino por dirección divina. Deja que el camino de Salomón se convierta en el tuyo. Te guiaré a través de las leyes que crearon su imperio. Desglosaré el orden que aseguró su reinado. Y si escuchas, no solo con los oídos, sino con el alma, llegarás a ser como él, el hombre que recibe lo que otros persiguen, el hombre a quien se confía lo que otros malversan. Ha llegado la hora. Comienza. Parte 1. La verdadera riqueza comienza con la comprensión, no con el dinero. Salomón no comenzó su reinado con ambición de riquezas. Lo comenzó con reverencia, con una pregunta hecha no por el codicioso, sino por el sabio. Concédeme un corazón comprensivo. Y porque su deseo se alineó con la ley eterna, las riquezas le siguieron sin que lo pidiera. La comprensión fue el imán. La riqueza fue el resultado. El hombre moderno invierte esta ley. Ruega por el oro, no por la mente que lo contenga. Ruega por resultados, no por la sabiduría que ordena los resultados. Y así sigue siendo un mendigo, fuera de la puerta de su propio reino. Lo que persigues revela lo que adoras, y lo que adoras determina en lo que te conviertes. Los hombres fracasan no por falta de oportunidades, sino por falta de claridad interior. Se preguntan, ¿cómo consigo más? Swing, pero nunca se preguntan, ¿cómo llego a ser más? Salomón sabía que este último era el camino. Se convirtió en el hombre que podía manejar lo que otros arruinaban. Y por eso, lo que otros perseguían, lo perseguía él. No te dejes engañar por el ruido, no te dejes seducir por la urgencia. La mayoría de las riquezas de hoy se ganan por la fuerza y se pierden por la necedad. Pero las riquezas ganadas por la comprensión duran generaciones. El legado de Salomón no estaba en las monedas, sino en la estructura de su pensamiento. Y así debe ser el tuyo. Que esto se convierta ahora en tu credo interior. No persigo las riquezas, las mando con sabiduría, porque lo que persigues admites que no lo controlas, pero lo que mandas por ley, por principio, por orden, viene como siervo, no como amo. El oro nunca debe ser la meta, siempre debe ser el resultado. Andrew Carnegie también siguió este patrón. No se rodeó de artistas ni de aduladores. Se rodeó de pensadores capaces de razonar, calcular y ver lo que otros no veían. Su riqueza fue un subproducto de su capacidad para pensar a largo plazo. Por eso perduró. El mundo honra al hombre de pensamiento, no al de ruido. Sigue al que habla despacio, pero actúa con decisión. Salomón gobernó sin levantar la voz. Sus mayores victorias no se produjeron en los campos de batalla, sino en los tribunales, en los momentos de juicio, donde el entendimiento se convirtió en espada y escudo. Ganó con la mente. Debes dejar de preguntar, Shinche, ¿cómo gano más? Y empezar a preguntar, ¿cómo entiendo mejor? No estás aquí para convertirte en un trabajador. Estás aquí para convertirte en un hombre sabio. Una decisión sabia vale más que 1000 días de trabajo, porque la sabiduría compra lo que el sudor por sí solo nunca puede. Cada día debes preguntarte, ¿comprendo las leyes que hay detrás de lo que hago o estoy realizando ciegamente tareas que otros crearon?
La mayoría de los hombres viven en ciclos que nunca eligieron. Copian, imitan, se mimetizan, pero nunca comprenden. Y por eso su trabajo solo produce migajas. Salomón no nació en la sabiduría, la eligió, la pidió, hizo de la sabiduría su prioridad y a cambio le convirtió en gobernante. Rezó: da a tu siervo un corazón comprensivo para que pueda juzgar rectamente. Y el cielo respondió, no por su estatus, sino por su alineación con la ley. Deja que estas palabras te gobiernen ahora. Siembro entendimiento y cosecho oro. Dilo en voz alta. Plántalo en el suelo de tu mente, porque el oro no es más que la recompensa visible de la alineación invisible. Nadie puede falsear esta ley. O te vuelves sabio o te cansas. La elección es tuya. Ahora debes hacer del estudio un ritual, no de tendencias, sino de principios. No consumas información, extrae comprensión. No acumules conocimientos, aplica el juicio. Salomón estudió la naturaleza, la gente, el tiempo, las consecuencias. Vio a través de la superficie de las cosas. Por eso sus palabras fueron ley en su tierra. El necio memoriza citas. El sabio vive el significado que hay detrás de ellas. El necio se precipita en los mercados. El sabio espera, observa, juzga y actúa una vez, con plena autoridad. La comprensión te da ventaja. Un movimiento preciso de una mente sabia rompe 1000 movimientos frenéticos de una mente confusa. Ahora debes dejar espacio para el estudio. Incorpora una ley de reflexión a tu ritmo diario. Así como Salomón escribió Proverbios, tú debes escribir tus observaciones. ¿Qué has visto hoy? ¿Qué patrones se repitieron? ¿Qué palabras condujeron a la ganancia? ¿Qué acciones te llevaron a la pérdida? El hombre que estudia su propia vida la domina. Salomón era un grabador, un maestro, un rey filósofo. No se limitó a vivir, aprendió de la vida. Sus diarios fueron escrituras, sus leyes se convirtieron en la estructura de la civilización. Y esto no vino del privilegio, sino del hambre de entender. Esa misma hambre debe entrar ahora en ti. Deja de buscar secretos en lugares nuevos. Empieza a construir el entendimiento a partir de las viejas leyes que has ignorado. Honor, orden, causa y efecto. Quietud antes de la decisión. Propósito antes que movimiento. Cuando ves con claridad, construyes permanentemente. Eso es lo que sabe el sabio. Eso es lo que olvida el rico. Deja que este credo final se instale profundamente en tu ser. No persigo riquezas, las mando con sabiduría, siembro entendimiento y cosecho oro. Dilo cuando te levantes, dilo antes de dormir, dilo hasta que tus huesos lo crean, y luego actúa en consecuencia. Salomón se convirtió en el hombre más sabio de la tierra no porque naciera favorecido, sino porque eligió el entendimiento por encima de todo lo demás. Su riqueza seguirá su ejemplo. Parte 2. El hombre sabio gobierna sus pensamientos antes que su reino. Salomón declaró: como un hombre piensa en su corazón, así es él. Ese verso no es poesía, es ley. El reino exterior de un hombre se levanta o se derrumba basado en el estado de su corte interior. Los pensamientos no son ociosos, son arquitectos, y el hombre que no sepa gobernarlos construirá un palacio de arena. No puedes dominar la tierra, la riqueza, las relaciones o los negocios si antes no dominas tus reacciones, tu enfoque, tu discurso interior. La mente es el trono o el campo de batalla. Salomón no ascendió por herencia, sino porque primero gobernó su interior. La paz exterior comenzó con el orden interior. Los hombres de hoy son frenéticos, quieren controlarlo todo fuera. La gente, la política, los beneficios. Pero pregúntales, ¿puedes aquietar tu mente durante una hora? ¿Puedes mantener una visión en silencio? ¿Puedes ordenar tus pensamientos como soldados? La mayoría no puede, y por eso fracasan. El poder comienza con el gobierno del pensamiento. Salomón juzgó a naciones enteras desde la quietud de su sabiduría interior.
Podía escuchar a dos madres discutir por un hijo y en un momento emitir un veredicto que ponía fin a toda duda. Esa claridad no provenía del carisma, sino del dominio de la ley interior. Había entrenado sus pensamientos para convertirlos en servidores. Observa tus propios pensamientos. ¿Te elevan o te drenan? ¿Te sirven o te sabotean? Cada miedo, cada retraso, cada duda es el reflejo de un parlamento mental no entrenado. El rey debe sentarse en el trono, o reinarán las voces del caos. Ese rey debe ser tú. Henry Ford no era el hombre más culto, pero dominaba la concentración. Entrenó su mente para permanecer en una idea hasta que los resultados obedecieran. Dedicó tiempo a la soledad. Caminaba en silencio con preguntas y volvía con respuestas. Esto es lo que separa al líder del trabajador: una mente gobernada. No envidies al hombre que parece exitoso si no está en paz interiormente. Su oro se pudrirá en sus manos, su casa le parecerá una jaula, porque ninguna fortuna externa puede eclipsar el tormento de un mundo interior no gobernado. El reino de Salomón fue grande porque su mente se sometió primero a la ley. Escribe esto ahora: gobierno mis pensamientos, por eso construyo. Eso no es opinión, es principio. Todo logro que busques debe formarse primero en el pensamiento, pensamiento sostenido en la claridad, pensamiento alimentado por la fe, pensamiento refinado por el silencio, hasta que se convierte en orden, y la orden se convierte en manifestación. Debes establecer la ley en tu pensamiento. Despierta y decide. ¿Qué pensamientos permito? ¿Qué dudas debo acallar? ¿Qué afirmaciones debo repetir hasta que ordenen obediencia? Un castillo sin guardia cae. Lo mismo ocurre con una mente sin vigilantes. Coloca guardias en las puertas de tu atención. Que tu credo sea este: mi mundo exterior es el reflejo de mi ley interior, y deja que tus acciones lo demuestren. Comienza cada día en silencio. No toques el mundo hasta que hayas pronunciado la ley en tus pensamientos. Expresa tu objetivo en voz alta. Sustituye la queja por la orden. Sustituye la ansiedad por el orden. Salomón estaba sentado en un trono, pero su verdadero poder era invisible. Estaba en el ritmo de su corazón, la estructura de sus valores, la claridad de su atención. Ahora debes construir ese mismo trono en tu interior. No esperes a que el mundo se ralentice. Gobierna ahora o vete a la deriva para siempre. Los hombres construyen imperios y los pierden, ganan fama y caen en la ruina. ¿Por qué? Porque pensaron que el dinero podía arreglar lo que solo la ley mental podía. Pensaron que el aplauso podía sustituir a la paz interior, pero Salomón lo sabía. Toda riqueza construida fuera de los límites del gobierno del pensamiento destruirá al constructor. No necesitas otro plan. Necesitas disciplina interior. Necesitas la ley del pensamiento. Necesitas silencio antes de tomar decisiones. Necesitas una visión ensayada hasta que se convierta en instinto. Así es como se mueven los reyes. Así es como se levantan los imperios. Los cimientos no se ven, pero lo determinan todo. Escribe esto y repítelo a diario. Domino mis pensamientos, por eso construyo. Mi mundo exterior es el reflejo de mi ley interior. Deja que estas palabras se conviertan en tu ancla diaria. Deja que guíen tu enfoque, tu discurso, tus acciones. El hombre que no gobierna su interior será gobernado por el mundo exterior. Salomón no era un hombre de prisas. No se dejaba llevar por las modas. Sabía que el pensamiento es semilla y que toda palabra dicha es agua. Plantó con intención, habló con cálculo, y su reino fue la cosecha de su disciplina interior. Así será el tuyo. Entrénate hoy, protege tu templo interior. Si un pensamiento no te construye, deséchalo. Si una palabra no se alinea con tu propósito, silénciala. Habla solo lo que te fortalece. Piensa solo en lo que te ordena. Mantén solo la visión que te eleva.
Todo lo demás es ruido. No necesitas más energía, necesitas más gobierno de la energía que ya posees. Deja de dispersar tu atención, empieza a apuntar tu atención como una espada. El hombre que gobierna 10 pensamientos por completo siempre superará al que entretiene 100 sin control. Orden final, comienza cada mañana declarando tu ley mental. Repite en voz alta: hoy gobierno mis pensamientos. Hoy retengo solo lo que construye. Hoy me muevo como Salomón, tranquilo, firme, alineado. Haz esto durante 90 días. Tu mente cambiará, tu energía se aclarará, tu reino comenzará. Parte 3. Todo hombre debe pedir sabiduría como lo hizo Salomón antes de que se le confíe el poder. El hombre que busca el poder antes que la sabiduría es un niño jugando con fuego. Puede que construya por un momento, pero la estructura no durará. A Salomón se le ofreció la oportunidad de pedir cualquier cosa: riqueza, enemigos derrotados, larga vida, pero él pidió discernimiento. Sabía que solo la sabiduría podía retener lo que el poder atrae. Muchos hoy piden riquezas sin entender cómo gobernarlas. Claman por reconocimiento sin saber quiénes son. Desean influencia antes de haber establecido el orden en su interior. Y así, lo que ganan rápidamente, lo pierden con la misma rapidez, porque la ley es eterna. El poder exige estructura, y la estructura exige sabiduría. ¿Te preguntas por qué tarda el éxito? ¿Por qué te evade la riqueza? ¿Por qué la oportunidad da vueltas pero no aterriza? La respuesta no está en tus circunstancias, está en tu preparación. La ley divina no concede el mando al hombre que antes no ha demostrado ser capaz de sostenerlo sin destruirse. Fíjate bien, la petición de Salomón agradó a Dios porque estaba alineada con la ley espiritual. No pidió egoístamente, pidió legítimamente. Pidió lo que le haría capaz de construir sin derrumbarse. Por eso Dios le dio no solo sabiduría, sino todo lo que podía pedir y más. Debes aprender a orar, a hablar y moverte como Salomón. Deja de pedir más. Pide la mente que puede contener más. Pide el carácter que sostiene la abundancia. Pide el discernimiento para tomar la decisión correcta cuando nadie esté mirando y nadie aplauda. Cuando Andrew Carnegie construyó su imperio, no buscó talento primero, buscó hombres con juicio, hombres que no entraran en pánico bajo presión, hombres que eligieran los principios antes que los impulsos. Eso era sabiduría en acción. La fortuna se construyó, porque la base era la claridad mental. No se te negó el poder, se te protegió de él, porque el poder sin preparación es veneno, ciega, distrae, multiplica los defectos que ya tienes dentro. Pero cuando la sabiduría precede a la recompensa, el poder se convierte en un instrumento de construcción, no de destrucción. Haz de esto tu credo. Pido sabiduría para igualar la riqueza que poseeré. Preparo mi mente para que mi fortuna se mantenga. No son afirmaciones, son leyes para vivir. Dígalas en voz alta cada día hasta que su subconsciente empiece a obedecer. Escriba esto ahora en su diario personal. ¿Qué debo entender para llevar el futuro que deseo? No te lo saltes. Siéntate con ello. Escuche. Esa pregunta es la puerta. La respuesta que recibas en silencio será más valiosa que cualquier seminario, libro o mentor, porque procederá de tu fuero interno. El poder te pone a prueba, magnifica quién eres en secreto. Si no puedes gobernar tus deseos en la oscuridad, serás derrocado en la visibilidad. Salomón entendió esto. Construyó primero dentro y Dios le dio dominio fuera. Ese es el orden eterno. Obedécelo. No digas que quieres millones si no puedes manejar cientos. No digas que quieres dirigir si no puedes dirigir tu propia agenda. No declares que estás listo para la expansión si todavía retrasas las disciplinas básicas de la vida diaria. Eso es una burla a la ley de la sabiduría. Comienza cada semana con una revisión. ¿He gobernado mi tiempo?
He controlado mi mente, he gobernado el apetito, la palabra, la emoción. Esta es tu sala del trono. Tu dominio no empieza con un título. Comienza con cómo manejas las 24 horas. Dios da más al que domina poco. Thomas Edison probó más de 10.000 materiales antes de descubrir el filamento para la bombilla. ¿Por qué? Porque estaba obsesionado con la comprensión, no con los atajos. Construyó una mente que podía soportar los retrasos. Eso es sabiduría. Y por eso sus inventos dieron forma a generaciones. Debes quemar toda oración superficial. Debes dejar de pedir escapatoria. En lugar de eso, pide perspicacia. Pide convertirte en el tipo de hombre en que se convirtió Salomón. Uno que gobierna con discernimiento. Uno que se multiplica porque primero se sometió a la ley. Uno que espera pacientemente, aprende profundamente y actúa con decisión. Afirma esto en tu torrente sanguíneo: no buscaré atajos, buscaré la estructura, no pediré oro, sino comprensión, y por ley recibiré ambas cosas. Dilo hasta que tu carne se resista, dilo hasta que tus miedos retrocedan, dilo hasta que se convierta en instinto. Esta parte del viaje es la más dolorosa porque expone la verdad. No te faltan oportunidades, te falta capacidad. Y esa capacidad debe desarrollarse mediante la búsqueda diaria de la sabiduría, a través de la práctica, a través del silencio, a través de la ley. Haz un voto hoy. Pasaré 1 hora a la semana en soledad haciéndome una sola pregunta. ¿Qué debo entender para construir lo que deseo? Sin dispositivos, sin ruido, solo silencio y verdad. La sabiduría de Salomón llegó en silencio, la tuya también. El poder sin sabiduría es ruido temporal. La sabiduría sin poder es oro escondido. Pero la sabiduría con poder es dominio. Y tú naciste no solo para triunfar, sino para reinar. En pensamiento, en palabra, en conducta, en disciplina, en destino. Ese reinado comienza cuando tú, como Salomón, no pides riquezas, sino discernimiento. A partir de ese momento dejarás de perseguir resultados. Empezarás a convertirte en el hombre que puede llevarlos. Ya no llorarás por los retrasos. Te alegrarás de la preparación. Y cuando llegue la hora del poder, estarás preparado. Parte 4. Un hombre sabio sabe cuándo hablar y cuándo callar. Una sola palabra puede coronar a un hombre o destruirlo. El trono de Salomón no se sostenía solo sobre piedra u oro. Se basaba en el juicio, sobre el filo de la navaja del lenguaje. Podía poner fin a una guerra con una frase, dividir la verdad del engaño con una sola respuesta. Tal es el peso de la sabiduría dicha en el momento oportuno. Hoy te enseñan que la confianza es ruido, que el poder es volumen, que el dominio está en hablar primero. Eso es mentira. El verdadero poder se mide en la moderación. El necio dice todo lo que sabe. El sabio retiene lo que los demás piden oír. Salomón gobernó a través de las palabras, no porque hablara a menudo, sino porque cuando hablaba le seguía la ley. Tu vida ahora mismo, mírala, no está determinada por lo que sabes, está determinada por lo que dices. Las palabras que dices sobre tu futuro, el tono que utilizas en los conflictos, el silencio que rompes cuando la paciencia habría preservado tu paz. Entiéndelo, hablar no es expresarse. Hablar es crear. Cada palabra que dices se convierte en ley en el mundo que habitas. El poder de Salomón no provenía de un ejército, sino de la oportunidad. La disciplina de esperar hasta que la verdad se revelara. La fuerza para contener su lengua hasta que hablar trajera claridad, no confusión. Esto también debes dominar si quieres ser gobernante sobre tu propio dominio. Te diré lo que los hombres no saben. La mayoría de sus batallas se pierden porque hablaron demasiado pronto. Negociaste antes de comprender. Confesaste debilidad en vez de ordenar la dirección. Reaccionaste donde deberías haberte quedado quieto. Deja que ese dolor te instruya.
John D. Rockefeller, uno de los mayores constructores de imperios que el mundo ha conocido, no era conocido por sus discursos en voz alta, sino por su silencio mesurado. Cuando los competidores entraban en pánico, él hacía una pausa. Cuando corrían rumores, él esperaba. Una vez dijo: la habilidad para tratar con la gente es un bien tan comprable como el azúcar o el café. Pero más poderoso que eso, practicaba la disciplina de la lengua. Andrew Carnegie también escuchaba más de lo que hablaba. En sus reuniones de ideas maestras, a menudo permanecía en silencio durante largos ratos y solo hablaba cuando su mente había formado algo que hacía avanzar la estrategia. Ese silencio no era pasividad, era la agudización de la ley interna. Os lo digo ahora, si queréis dominar los resultados, primero debéis dominar la moderación. El hombre que no puede controlar su lengua no puede construir nada duradero, porque todas las cosas son habladas en forma a su salud, sus relaciones, sus finanzas, su propósito. La lengua indisciplinada es un destructor de naciones y sueños. Debes construir una ley sobre tu boca, un código. No digas nada reactivo, no digas nada sin medida. No digas nada que debilite tu futuro, ni siquiera en broma. Habla con el peso de quien sabe que las palabras son armas. Puedes usarlas para destruir o para gobernar. Cada mañana, di en voz alta: hablo solo cuando construye. Mis palabras son armas de orden. Gobierno mi lengua, por eso ordeno mis resultados. Deja que esto se convierta en el mandamiento de tu nuevo yo. Cuando tengas la tentación de hablar para validarte, haz una pausa. Cuando alguien te ofenda y quieras arremeter contra él, haz una pausa. Cuando te sientas inseguro y desees llenar el aire de sonido, haz una pausa. El hombre que sabe esperar tiene más poder que el que reacciona. Permíteme mostrarte algo más. Las palabras no solo gobiernan los resultados, sino que revelan quién crees que eres. Cuando dices no puedo, espero o ojalá, expones tu falta de dominio. Pero cuando dices lo haré, lo decido, me comprometo, plantas la semilla de la realeza. Por eso las palabras de Salomón perduraron más allá de su vida. No eran meras sentencias, eran leyes eternas revestidas de parábolas. Dijo: una respuesta suave aleja la ira, pero una palabra áspera despierta la ira. Enseñó que las palabras deben guiarse por la sabiduría, no por la emoción. Haz de tu hogar un campo de entrenamiento. Empieza a hablar con orden en las cosas pequeñas. Bendice tu comida, da órdenes a tus mañanas, corrige tu postura con tus palabras. Construye tu mundo exterior dominando primero el ritmo interior de tu lengua. Si quieres construir un imperio, debes construirlo primero con el silencio. El imperio de Salomón no comenzó con un discurso, comenzó con una oración pidiendo sabiduría y una comprensión silenciosa de la ley. Tú también debes crear un espacio para el silencio. Siéntate a solas todos los días. No preguntes nada, no digas nada. Escucha. Allí la semilla del poder comenzará a crecer. Es en el silencio donde comprendes quién eres. Es en la contención donde empiezas a sentir los movimientos de la ley superior. Los hombres que no pueden estar quietos son esclavos del caos del mundo. Pero los hombres que dominan la quietud someten el mundo a su ley. Que esta parte de tu transformación quede clara: el poder no pertenece al más ruidoso, sino al más sabio. Y la sabiduría no grita en las calles, susurra en la cámara del alma. Aprende a oírla, aprende a hablarla, aprende a esperar hasta que surja en tu interior. Afirma de nuevo ahora con reverencia: hablo solo lo que construye. Gobierno mi mundo a través de la moderación. Mis palabras no actúan, ordenan. Repítelo hasta que sientas que el poder vuelve a tu alma. Tu próxima batalla no se ganará con estrategia, se ganará con la disciplina de la lengua. No interrumpas la sabiduría que se está formando en ti, persiguiendo la aprobación de los hombres. Habla solo cuando la voz interior confirme que las palabras son dignas de tu futuro.
Pasemos ahora a la siguiente parte, donde multiplicaremos lo que estás aprendiendo, no solo, sino con los hombres adecuados, porque la sabiduría compartida legítimamente se convierte en poder multiplicado. Parte 5. La sabiduría se multiplica cuando se comparte, pero solo con los preparados. Debes entender esta siguiente ley si quieres ascender a cualquier puesto de poder. La sabiduría no se multiplica en el ruido, se multiplica en orden, se multiplica en círculos de hombres que honran la ley, buscan el crecimiento y caminan en reverencia. Salomón no compartió sus proverbios con los necios, los escribió para los hijos, para los buscadores, para los que temen a Dios y honran la disciplina. Mira a tu alrededor. ¿Quién rodea tu mente? ¿Quién escucha tus ambiciones? ¿Quién moldea tu pensamiento sin decir una palabra? Si tu círculo se burla de los principios, se mofa de la disciplina, teme el silencio o persigue el entretenimiento, entonces no estás en una mente maestra, estás en un pozo. Charles Schwab no ascendió por carisma o genialidad, se rodeó de un círculo de principios. Trabajó a las órdenes de Carnegie, una de las mentes más respetuosas con la ley de su época. Schwab absorbió el orden de los métodos de Carnegie, la visión de su planificación, la confianza de su palabra. Ascendió porque multiplicó la sabiduría a través de la asociación. No existe el hombre hecho a sí mismo, solo hay hombres autoalineados que se rodean de otros alineados con la misma ley. Si quieres elevarte, primero debes purgar a los necios. Luego debes reunir a los sabios. Debes construir tu círculo con intención. Un hombre que honra la ley vale más que 100 que se entretienen con la mediocridad. Pregúntate ahora, ¿quiénes son tus 5? Nómbralos. ¿Confiarías tu fortuna a sus manos? ¿Compartirías con ellos tus oraciones? ¿Les aconsejarías sobre tu objetivo principal definido? Si no es así, ya sabes lo que hay que hacer, no lo demores más. No puedes convertirte en Salomón en compañía de payasos. Construye una ley para tu consejo, una reunión por semana, una hora de silencio, un principio estudiado, una acción acordada. Esto no es una reunión social, es una reunión sagrada de mentes. Que cada uno hable solo lo que le fortalezca, que cada uno cumpla su palabra, que el listón esté alto o que se vaya. Salomón escribió: el hierro afila al hierro, así un hombre afila a otro. Esto no es poesía, esto es metalurgia espiritual. Cuando las mentes se encuentran en la verdad, la fricción hace nacer la fuerza. Pero si el hierro golpea la madera, ambos se dañan. No aportes sabiduría a un necio. No desperdicies los principios en los pasivos. Comprende ahora, tu futuro no depende solo de tu esfuerzo. Depende de tu entorno de pensamiento. Te elevas no solo por lo que haces, sino por lo que los que te rodean te permiten llegar a ser. Si tu entorno debilita tu disciplina, decaerás por muy noble que sea tu deseo. La ley es exacta. O construyes por ley o erosionas por influencia. Ford tenía a Edison, yo tenía a Carnegie, Salomón tenía sus escribas. Incluso Jesús tuvo 12 hombres a los que reveló verdades más profundas. Esto no es tradición, es estructura. Y sin estructura no se multiplica la sabiduría. Puedes tener conocimientos, pero a menos que los compartas con los preparados, mueren contigo. No busques multitudes, busca consejos, no busques seguidores, busca constructores, reúne a los que no buscan el aplauso, sino la aplicación. Tu vida debe convertirse en un horno de principios. Solo aquellos que pueden soportar su calor están destinados a estar cerca. Repite esta ley en tu interior. Construye un círculo de sabios. El poder se multiplica donde se honra la sabiduría. Repítelo, escríbela. Dilo a tu reflexión cada mañana. No es un lema, es un acuerdo vinculante entre tu destino y tu disciplina. Por eso debes tomar nota. Empieza hoy. Escribe los nombres de los hombres que debes liberar.
Escribe las cualidades de los hombres que debes buscar. Expresa tu intención en voz alta. El universo obedece a la claridad, no a la confusión. Y ahora déjame advertirte, el círculo equivocado te costará años. La influencia equivocada te robará el fuego. Algunos hombres no destruyen con los puños, sino con la pasividad. Algunos debilitan tu objetivo simplemente por existir cerca de él sin reverencia. Te drenan con su comodidad, te anclan con sus miedos. Córtalos ya. Elige en su lugar a los que agudizan tu pensamiento, los que hacen preguntas fuertes, los que se mueven en silencio, los que cargan con su propio peso. Cuando 5 hombres piensan por ley, construyen un imperio que ninguna tormenta puede tocar. Esta parte de tu vida no puede ser opcional. Construye el círculo, protege la norma, multiplica la sabiduría. Es el camino de Salomón, es el camino de Schwab. Es la única manera en que un rey se hace realmente. ¿Estás listo para continuar? En la próxima parte te mostraré por qué todas las riquezas se pierden sin un propósito, cómo la riqueza, sin una visión que la ancle, se escurrirá entre tus dedos como el polvo. Pasemos ahora a la parte 6. Parte 6. Riqueza sin propósito es pobreza disfrazada. Salomón una vez advirtió acerca de un hombre que trabaja, que se esfuerza, que acumula riquezas día y noche, solo para dejárselas a otro, a uno que no se las ganó, a uno que no entiende su valor. ¿Por qué? Porque el primer hombre no tenía una visión detrás de su trabajo. Era rico en oro, pero estaba en bancarrota en su objetivo. Construyó con sudor, pero no con espíritu. Ganó el mundo y perdió la razón. Esta, amigo mío, es la plaga silenciosa de nuestro tiempo. Los hombres persiguen monedas, pero olvidan la causa. Construyen empresas sin una razón más profunda que el apetito. Y aunque cuentan el dinero, no pueden medir el significado. Su riqueza se convierte en una maldición. Su trabajo se convierte en esclavitud. Porque olvidaron lo que Salomón sabía. El propósito precede al beneficio. Si tus riquezas no están ligadas a un objetivo claro y definido, o las pierdes, o las usas mal, o te dominan, y cuando las riquezas gobiernan a un hombre, se convierte en un siervo con ropas finas. Podrás impresionar a los demás, pero seguirás siendo un extraño para ti mismo. Puedes alimentar tu vanidad, pero matarás de hambre tu alma. Henry Ford no se limitó a construir automóviles, construyó movilidad. Imaginó un mundo en el que el hombre corriente se moviera con dignidad. Su objetivo no era solo el dinero, sino la transformación. Ese objetivo dirigía cada fábrica, cada sistema, cada invento, porque veía más allá de la moneda, a la corona a la que podía servir. Ahora debes preguntarte, ¿cuál es el propósito detrás de su búsqueda? ¿Por qué quieres riquezas? ¿Para escapar del dolor? ¿Para demostrar algo a los demás? ¿Para acallar tus dudas? Ninguna de estas razones vale la pena. Ninguna de ellas se sostendrá bajo presión. Y ninguna de ellas atraerá riqueza duradera. Tu propósito debe estar anclado en la ley, en la contribución, en principios. Debes querer riquezas no solo para vivir bien, sino para construir bien. No para consumir, sino para construir. No para ocultar, sino para expandir. Esto es lo que pidió Salomón cuando oró, no riquezas, sino sabiduría para gobernar bien. Y como su propósito era justo, las riquezas lo persiguieron. Escribe tu propósito ahora, no mañana, ahora. Tu mente no obedecerá a un propósito que permanece tácito. Escriba su objetivo principal definido en una frase que corte como el acero. Que sea tan clara, tan arraigada en la verdad, que tu subconsciente no pueda ignorarla. Luego vaya más allá. Vincule todos sus objetivos financieros a este propósito. No se limite a querer un negocio, sino un negocio que ayude a los demás. No te limites a querer un terreno, sino un terreno que se convierta en un santuario. No solo quieras dinero, sino dinero que multiplique la ley en la que crees. Entiéndelo, el dinero no es malo. Pero el dinero sin dirección se convierte en un arma contra el hombre que lo posee. El propósito es la mano que sostiene la espada.
Sin él te desangrarás por tu propia ambición. Y permítanme hablar con valentía ahora. Si no estás dispuesto a escribir tu propósito, a hablarlo en voz alta, a repetirlo diariamente, entonces no mereces las riquezas que dices querer, porque las riquezas son siervas de los comprometidos, no de los curiosos. Repite conmigo: no acumulo riquezas sin dirección. El propósito es la base de mi fortuna. Que esa línea sea el muro que ninguna mentira pueda traspasar. Que esa ley sea la brújula que ninguna distracción pueda sacudir. Cada mañana lee tu objetivo. Cada noche revisa tu acción. Pregúntate: ¿me he movido en línea? ¿He hecho avanzar mi propósito? Si no, el día está perdido, por mucho que hayas ganado. Crea rituales en torno a tu objetivo. Deja que tus hábitos lo reflejen, que tu discurso lo honre, que tu círculo lo refuerce, porque el hombre que vive sin objetivo vive sin mando, y el hombre que se mueve sin mando se convierte en el trabajador de la visión de otro hombre. Salomón enseñó que trabajar sin propósito es sembrar al viento. Puedes estar ocupado, pero no estás construyendo. Puedes sentir movimiento, pero cosecharás polvo. Sin un propósito, tu energía es robada por cada deseo pasajero. Con un propósito, cada acto se convierte en un ladrillo colocado sobre el destino. Si hoy te sientes perdido, confuso, disperso, no es porque te falten fuerzas, es porque te falta objetivo. La meta aclara, la puntería ordena, la puntería convierte el fuego en luz. No pidas más motivación, pide más alineación. Te lo recuerdo, la riqueza no es tu problema, la dirección lo es, la estrategia no es tu enemigo, la vaguedad lo es. Hay millones de hombres que trabajan duro y aún así se sienten vacíos, porque nunca respondieron a una pregunta sagrada: ¿por qué debo construir? Si su respuesta no enciende su espina dorsal, todavía no es verdadera. Esta es la ley. Solo el hombre con propósito puede llevar el peso del poder. Las riquezas no destruyen al digno, revelan al que no está preparado. Sin objetivo, el oro te pudrirá. Con objetivo, te elevará. Así que dilo otra vez: no acumulo riquezas sin dirección. El propósito es la base de mi fortuna. Dilo hasta que cada célula de tu cuerpo lo obedezca. Dilo hasta que cada acto que hagas fluya de él. Dilo hasta que toda tu vida se convierta en un reflejo de esa ley interior. Y ahora continuemos. En la siguiente parte descubrirás cómo la sabiduría convierte cada pérdida en instrucción, cómo incluso tus enemigos y fracasos pueden convertirse en maestros si piensas como pensaba Salomón. Sigamos adelante. Parte 7. La sabiduría convierte a los enemigos en maestros y a los fracasos en instrucción. Si deseas elevarte como Salomón, no solo debes buscar la sabiduría cuando la vida es apacible, debes extraer la sabiduría del dolor, de la prueba, del aguijón del error. El hombre que solo aprende cuando es alabado sigue siendo un niño, pero el hombre que estudia sus reveses se convierte en un maestro. Esta es la ley del refinamiento. Cada fracaso es un mensaje enviado para forjar tu mente. Salomón no fue grande porque evitara la confrontación, fue grande porque juzgó sabiamente en ella. No se apartó de lo incómodo, se adentró en ello con discernimiento, y por eso su nombre perduró. El necio huye de la corrección, el sabio la recoge como un tesoro. Ahora debes decidir qué significarán tus fracasos. ¿Se convertirán en lápidas o planos? ¿Enterrarás tu ambición bajo ellos o construirás tu próxima estrategia sobre su mensaje? La mayoría de los hombres se esconden de la derrota, pero tú debes convertirte en el hombre que la caza y exprime su sabiduría. Déjame que te hable de Abraham Lincoln. Fracasó en los negocios, perdió elecciones, sufrió depresión, fue objeto de burlas, oposición e incomprensión, pero registró sus reveses, los estudió y aprendió más rápido de lo que sus pérdidas podían destruirle.
No solo fue resistente, sino inteligente en la derrota. Eligió la sabiduría en lugar de la amargura. El principio es el siguiente: un hombre que aprende más rápido de lo que pierde no puede ser detenido. Deja que el mundo se ponga en tu contra. Deja que otros mientan, traicionen, se burlen. Deja que los retrasos caigan pesadamente. Pero si transmutas cada golpe en comprensión, te levantarás con más poder que cualquier hombre que nunca haya luchado. ¿Cómo transmutar el fracaso en combustible? Primero, debes registrar. Lleva un libro de errores. Escribe lo que sucedió, cómo sucedió y qué pensamiento, creencia o hábito dio lugar a ello. Esto no es debilidad, es guerra. Debes convertirte en el general de tu mente, y los generales llevan registros. En segundo lugar, extrae la ley. Detrás de cada fracaso hay un principio roto. Pregúntese, ¿qué ley he infringido? ¿He ignorado la disciplina? ¿Confié en el consejo equivocado? ¿Hablé sin objetivo? ¿Me desvié de mi propósito? Encuentra el hilo, córtalo de tu pensamiento, sustitúyelo por órdenes. Tercero, reescribe tu comportamiento de inmediato. No se cura solo comprendiendo, se cura corrigiendo. Pronuncie su nueva orden en voz alta, vincúlelo a su objetivo. Deja que cada tropiezo se convierta en una piedra en tu escalera. No hay que avergonzarse por caerse, solo por no aprovechar la caída. Y por último, repasa semanalmente. La sabiduría no hay que recordarla, hay que ensayarla. Cada 7 días abre tu libro, lee tus lecciones, recuérdate a ti mismo las leyes que has escrito. La disciplina no viene del dolor, sino de la respuesta organizada al dolor. Di esto ahora y créetelo: el fracaso alimenta mi sabiduría. Ningún enemigo puede detener a un hombre que aprende más rápido de lo que pierde. No son palabras suaves, son las armas de la realeza interior. Estas son las palabras que Salomón diría antes del juicio. Estas son las palabras con las que Lincoln vivía cuando caminaba solo. Entiende, tu enemigo no es el hombre que se te opone. Tu enemigo es la parte de ti que aún se niega a aprender. No eres débil porque luchas, eres débil porque repites sin corrección. Eso se acaba ahora. No busques venganza, busca refinamiento. No pierdas el tiempo demostrando a los demás que están equivocados. Demuestra que tu nuevo mando es correcto. Cuando un hombre realmente aprende de la pérdida, se vuelve peligroso, se mueve sin disculparse, habla sin repetirse, actúa sin vacilar. Incluso los que te odian se convierten en tus maestros. Incluso aquellos que te traicionaron se convierten en tus espejos. Porque el sabio dice: me mostraste dónde estaba ciego, y por eso ahora estoy armado. Esto no es poético, es poder práctico. Ahora debes practicarlo. Empieza hoy. Escribe tu pérdida más reciente, escribe la ley que ignoraste, escribe la nueva ley por la que ahora vives. Dígalo en voz alta, repítela por la mañana, mide tus acciones en función de ella cada noche. Así pensaba Salomón, así gobernaba Lincoln, así es como te levantas. No existe el dolor desperdiciado en la vida de un hombre sabio. Cada cicatriz se convierte en una escritura. Cada enemigo se convierte en un sermón. Cada retraso se convierte en diseño. Pero solo si tú eliges que sea así. Deja que tu mente acepte ahora: el fracaso alimenta mi sabiduría. No puedo ser derrotado, solo educado. Ahora estamos preparados para pasar a la siguiente ley, la siguiente capa del reino interior. En la siguiente parte, te mostraré por qué la disciplina sin ley es frágil y cómo cada imperio, ya sea de la mente o del mercado, se levanta o cae basado en su norma. Prepárese para reconstruir su reino interno. Parte 8. Un reino sin disciplina se derrumba, una mente sin ley vaga. El imperio de Salomón no se construyó sobre el caos, no se mantuvo unido por el carisma o la fuerza. Fue sostenido por el orden, por la disciplina bajo la ley divina.
Su corte no gobernaba por pasión, gobernaba mediante estructuras. Su nombre no perduró porque fuera inteligente, perduró porque su vida siguió una norma inquebrantable. Entiende este principio: el poder sin ley se desmorona, el talento sin estructura se pudre, la pasión sin principios se traiciona a sí misma. Muchos hombres tienen una visión, pocos construyen sistemas para proteger esa visión. Muchos empiezan con fuego, pocos perduran en el ritmo. El verdadero rey no es el que inspira a una multitud, sino el que domina sus días. Lo mismo ocurre con tu vida. Tu casa es tu reino, tu calendario es tu corte, tu mañana es tu trono. Y si no las gobiernas, te traicionarán. Los muros de un reino no se construyen una vez, se mantienen a diario, y cada hábito es un ladrillo o una grieta. Permíteme que te pregunte, ¿tienes leyes para ti mismo? ¿O te mueves en función de cómo te sientes? ¿Te levantas con intención o lo retrasas porque no estás de humor? ¿Escribes tu visión a diario o la olvidas en la niebla de tus distracciones? El hombre que espera la disciplina nunca la tendrá. El hombre que escribe su ley y vive según ella se vuelve imparable. Salomón mantuvo el orden espiritual y civil, juzgó con claridad, preservó la paz con la ley, y la misma verdad se aplica a ti. Sin disciplina personal, tu riqueza se desvanecerá. Sin estructura, tu creatividad se dispersará. Sin orden, tu poder se filtrará por todos los rincones de tu vida. Ahora observa cómo vivía Thomas Edison. No se limitaba a experimentar. Programó la invención. Sus avances no surgieron del caos, sino de la rutina. Acudía diariamente a su laboratorio. Dormía poco, pero constantemente. Sus ayudantes trabajaban por turnos. ¿Por qué? Porque lo entendía. Los milagros nacen del método. La ley en acción crea poder en el resultado. Andrew Carnegie no se limitó a contratar trabajadores, diseñó sistemas, entrenó mentes, escaló el orden. Su imperio del acero no se sustentaba en el esfuerzo, sino en leyes que multiplicaban el valor sin quemar a los hombres. Una vez dijo: pon todos los huevos en la misma cesta y vigílala. Eso no es imprudencia, eso es ley y concentración. ¿Qué significa esto para ti? Significa que debes dejar de improvisar tu grandeza, debes dejar de esperar que la motivación llegue, debes crear una ley diaria, sagrada e inquebrantable, que rija tu forma de hablar, de levantarte, de trabajar, de descansar y de responder a la resistencia. Permíteme darte instrucciones ahora. Escribe estas leyes. Primera, ley de levantarse. ¿A qué hora debe levantarse el rey? Esto no se discute. El trono espera. El mundo responde al hombre dueño de la mañana. Segundo, ley de la dirección. Antes de que el sol toque tu piel, pronuncia en voz alta tu objetivo principal definido. Dilo con fuerza. No esperes claridad, ordénala. No esperes una dirección. Recuérdate a ti mismo el camino que ya has elegido. Tercero, ley del trabajo. Establezca su nivel de rendimiento, no el esfuerzo, sino la ejecución. ¿Cuántas páginas? ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántos problemas resueltos? No se trata de estar ocupado, se trata de dominio. Si no mides, no puedes mandar. Cuarto, ley del pensamiento. No permitas que cada pensamiento entre por tus puertas. Vigila tu atención. Si el pensamiento genera miedo, mátalo de hambre. Si genera confusión, cuestiónalo. Si contradice tu propósito, sustitúyelo. Tú no eres tus pensamientos, tú eres el soberano de tus pensamientos. Quinta, ley de reflexión. Al final del día, siéntate en silencio. Audite su ley. ¿Dónde has obedecido? ¿Dónde te desviaste? Escríbalo, aprende de ello, da nuevas instrucciones para mañana. Un rey no duerme sin saber cómo gobernó. Repite esto ahora. El orden construye el poder. Defiendo la ley interior antes de expandir el dominio exterior. Dilo otra vez, despacio. Deja que se hunda en las paredes de tu mente. Tú eres el arquitecto.
Tú eres el juez, eres el ejecutor de la ley interior. Ahora entiende la consecuencia de ignorar esto. Un hombre sin ley se convierte en siervo de cualquier impulso. Sus mañanas se desperdician, su poder se filtra a través de la indecisión, sus pensamientos se convierten en niebla, sus resultados dependen de la suerte. Y por mucho talento que tenga, no se le puede confiar el dominio, porque ningún reino puede sostenerse sin ley. Salomón lo sabía, la hizo cumplir, y tú también debes hacerlo, no una vez, diariamente. La disciplina no es un sentimiento, es una estructura, es un templo construido de actos repetidos de obediencia a una norma escrita. Si su vida se siente fuera de control, no son sus circunstancias, es su falta de ley. Ahora debes sacralizar tu estructura, defiéndela, que nadie se burle de ella, que ningún cansancio la rompa. Si está escrita, hay que vivirla. Si se habla, debe ejecutarse, porque la mente con ley es una fortaleza, y el mundo se inclina ante el hombre que se gobierna con precisión. Que este sea tu pacto. Ya no iré a la deriva, no confiaré más en la emoción. Escribo mi ley, vivo mi ley. Me levanto por la ley, y nada sacudirá al hombre que se apoya en ella. Ahora que tus cimientos están puestos, estás listo para la verdad más elevada que Salomón jamás dijo. La única ley que ancla a todas las demás, la puerta final a la sabiduría y la riqueza, reverencia por la fuente. En la siguiente parte, revelaré la ley más sagrada que Salomón dio, no como predicador, no como un místico, sino como constructor de imperios. Y es esta: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Lo que esto significa y cómo definir a tu futuro será aclarado. Parte 9. La mayor sabiduría de Salomón fue esta: teme a Dios y obedece la ley. Hay muchos hombres que dominan la riqueza, muchos que gobiernan con poder, muchos que acumulan posesiones, construyen ciudades, dirigen industrias, pero entre ellos pocos perduran. Son menos los que dejan un legado, y casi ninguno camina en paz. ¿Por qué? Porque poseen riquezas, pero carecen de reverencia. Obedecen la ley del esfuerzo, pero ignoran la ley superior del origen, la ley de Dios. Salomón no fue solo un rey de riqueza, era un rey del orden, un rey de juicio, un rey de paz. Y sin embargo, cuando escribió la conclusión de su vida, cuando escribió la lección final desde una montaña de oro, siervos, sabiduría y poder, no dijo, hazte rico, no dijo, construye rápido. Él dijo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber del hombre. Esta es la puerta final, la ley suprema, el secreto detrás de cada imperio duradero, alineación con el orden divino, no el rendimiento religioso, no el ritual, ni imagen, sino reverencia interna, la que dice, yo no soy la fuente, soy el administrador, mi vida no es mía para desperdiciarla, es mía para gobernarla en armonía con la mente que me creó. Escúchame. Los hombres no caen por falta de talento, sino por falta de reverencia. Las naciones caen no porque les falten ejércitos, sino porque abandonaron la ley divina. Salomón vio esto, vio cómo se desmoronaban los reinos después de que el orgullo rechazara a aquel que les dio el poder. Sabía que ninguna riqueza puede preservar a un hombre que ya no honra a la fuente de esa riqueza. No se te está pidiendo que te unas a una iglesia. No se te está diciendo que adoptes rituales vacíos. Lo que te enseño ahora es más elevado que la denominación. Es la ley que gobierna la semilla, la cosecha, el latido del corazón, el pensamiento, la consecuencia. La ley divina no está hecha por el hombre. Es el origen de toda ley verdadera. Carnegie entendió esto, aunque nunca se llamó a sí mismo religioso. Honró la ley de causa y efecto, estudió la ley de la compensación, regalaba más de lo que guardaba. ¿Por qué? Porque sabía que debes alinearte con el orden superior si esperas que tu trabajo dure más allá de tu aliento. Ford tampoco rezaba en las plataformas,
pero obedeció la ley de la visión, la ley de la utilidad, la ley del servicio organizado. No son inventos de la industria, son ecos de la ley por la que vivió Salomón. Son verdades espirituales que se hacen físicas mediante la aplicación consecuente. Profundicemos ahora en lo que significa temer a Dios. No significa terror, no significa superstición, significa temor, significa respeto. Significa que colocas la ley divina por encima de tus impulsos, que doblegues tu ego a un orden mayor, que comprendes, no creas la verdad, sino que te alineas con ella. Temer a Dios significa que ya no te crees el autor de las consecuencias, que comprendas que hay una justicia superior a los tribunales, una memoria más grande que tu mente, una recompensa más eterna que el dinero. No vives para complacer a los hombres, sino para caminar correctamente ante el juez divino que ve tu pensamiento antes que tu acción. Esta reverencia no te hace débil, te hace peligroso, porque el hombre que teme a Dios no puede ser sobornado, no se le puede doblegar con aplausos, no puede ser comprado por las ofertas del mundo. Su estándar es más alto, su conciencia es más aguda, sus resultados son más permanentes. No cae porque no se doblega. Y guardar sus mandamientos significa que obedeces las leyes que gobiernan el poder. No mientes para obtener beneficios. No le robas tiempo a tu propósito. No asesinas tu potencial sirviendo a la lujuria, la envidia o el orgullo. No das falso testimonio contra ti mismo con pensamientos perezosos. Honras tu vocación, tu trabajo, tu familia, tu futuro. Esto no es moralismo, es estrategia. Salomón lo entendió. La obediencia divina es el principio más poderoso de la tierra. Hace que el pobre se levante y el poderoso caiga. Construye la paz que dura más que el oro. Convierte a los hombres comunes en reyes, porque hace que su autoridad sea inquebrantable. Di estas palabras en voz alta conmigo. Me elevo por obediencia a la ley divina. La verdadera sabiduría comienza con la reverencia. Otra vez, despacio. Me elevo por obediencia a la ley divina. La verdadera sabiduría comienza con la reverencia. Esto no es una afirmación del ego, es la declaración de alguien que elige regirse por la norma más elevada que existe. Ahora te preguntaré, ¿a qué ley sirves? ¿Tus días están marcados por el propósito o por la conveniencia? ¿Dices lo que es correcto o lo que es popular? ¿Honras tu conciencia o la embotas con distracciones? El hombre que camina con la ley divina camina solo al principio. Pero pronto el mundo lo sigue, porque su fruto es innegable. Mira la decadencia del mundo que te rodea. Los hombres se burlan de la sabiduría, elevan la sensación, destruyen la familia, destruyen la identidad, destruyen el orden y luego claman por la paz. Pero la paz es el producto de la ley honrada. Sin reverencia solo hay ruido, sin obediencia solo hay colapso. Salomón gobernó sobre Israel, sí, pero lo más importante es que se gobernó a sí mismo. Su riqueza era grande, pero su perspicacia era mayor, y su perspicacia no nació del intelecto, sino del temor a Dios. Esa es la fuente, esa es la ley, y es tu llave para todo poder que busques. Si no recuerdas nada más de este discurso, recuerda esto. El hombre que se alinea con el orden divino no puede ser detenido. Otros pueden levantarse más rápido, otros pueden parecer más ruidosos, pero se desvanecen. Tú perduras, porque no construyes con polvo, estás construyendo con material eterno. Ahora escribe esto en tu diario, grábalo en tu pared, dilo cada mañana antes de empezar. Vivo según la ley eterna, me rijo por la verdad que no cambia. Obedezco a la sabiduría de la fuente, y por eso construyo lo que no puede romperse. Ahora estás listo para la parte final, la conclusión. La reunión de cada ley, cada intuición, cada mandamiento por el que Salomón vivió. En las palabras finales te enseñaré cómo hacer de esta sabiduría tu identidad, no solo tu conocimiento. Conclusión. El poder de Salomón no está enterrado en el pasado,
Está esperando en ti. Has oído la ley, has caminado con reyes, has visto lo que hizo grande a Salomón, no su palacio, ni su tesoro, ni sus vestiduras, sino su mente alineada con el orden divino. Y ahora es tu turno. ¿De qué sirve la verdad si no se hace carne en tus hábitos? ¿Qué poder tiene la sabiduría si se queda en teoría y no en transformación? Este mundo no pertenece a los ruidosos, no pertenece a los impulsivos, no pertenece al intrigante astuto, pertenece al hombre que se gobierna a sí mismo y gobierna esa regla por una ley inalterable, al hombre que honra el entendimiento antes que la opinión, el hombre que habla menos y construye más, el hombre que busca primero el orden invisible y luego manda en el mundo visible. El secreto de Salomón no está encerrado en las Escrituras, está codificado en la ley. Y todo hombre, independientemente de su origen, puede participar en él, porque la ley divina no hace acepción de personas. No le importa tu nombre, tus antecedentes, tus sentimientos, tus títulos. Solo responde a la obediencia. Y ahora tú tienes los principios. Repite estas verdades en voz alta, no como una actuación, sino como una instrucción para tu mente, como un sello en tu espíritu. Vivo de la sabiduría de los reyes, obedezco la ley y ordeno la riqueza. El reino que construyo comienza dentro. Ahora repasemos lo que se ha dado. Se te ha enseñado que el entendimiento es mayor que las riquezas, que los pensamientos deben ser gobernados antes que las ciudades, que el silencio puede ser más poderoso que los ejércitos, que la sabiduría, compartida con los preparados, multiplica el poder, que las riquezas sin propósito se disuelven, que el fracaso es instrucción, que la disciplina sin ley interior se derrumba, que la reverencia es la raíz de todo poder verdadero. No son lecciones aisladas, son un sistema de leyes, no son polvo antiguo, son una estructura eterna. Y esa estructura espera en ti, sí, en ti. No importa cuán perdido, cuán pobre, cuán inconsistente, cuán dudoso hayas estado, hoy comienzas de nuevo, no como un mendigo de riquezas, sino como un constructor de la ley. Y si preguntas, ¿por dónde empiezo? Responderé con esto. Comienzas escribiendo tu objetivo principal definido, tu propósito, tu trono, tu visión. Y luego estableces una ley a su alrededor, la ley de la vigilia, la ley del pensamiento, la ley de la palabra, la ley de la decisión, la ley de la acción. Estas se convierten en tus guardias, se convierten en tus muros, se convierten en tu paz. Salomón no se maravilló de su grandeza, la construyó por ley. Y ahora tú también debes hacerlo. Debes construir tu objetivo con entendimiento. Fortifica tus pensamientos con claridad. Cuida tus palabras con intención. Multiplica tu influencia con disciplina. Obedece a la fuente con reverencia. Y luego resiste. No vuelvas al yo débil que perseguía resultados sin estructura, que buscó el aplauso en lugar de los principios, que se desvió porque no eligió la ley. Ese hombre está muerto. Cumplió su propósito, mostrarte quién no eres. Ahora te levantas. Dilo de nuevo, con aliento y audacia. Vivo de la sabiduría de los reyes. Obedezco la ley y ordeno la riqueza. El reino que construyo empieza dentro. El silencio que sigue no es vacío, es espacio para la instrucción. Un rey escucha más de lo que habla, y tu siguiente orden no es escuchar más discursos, es escribir tu ley, hablarla a diario, actuarla cada hora y gobernarla hasta que el mundo no tenga más remedio que reflejar tu dominio interior. No necesitas más opiniones, necesitas leyes, no necesitas más motivación, necesitas comprensión, no necesitas más aprobación, necesitas alineación. Estos son los tesoros que Salomón poseía y ahora son tuyos. Tómalos, escríbelos, háblalos, vívelos y camina como un hombre que fue enseñado por reyes.